Esto es Locos por el SaaS, un podcast de tecnología y negocios para solucionar problemas reales desde la experiencia de sus locutores, Pablo, Chris y Félix. Agradecemos a nuestros auspiciadores, Doomint, Zapping. Síguenos en nuestras redes. ¿Cómo se traduce FIT? Ajuste producto mercado. Eso dice ChatGPT. Ajuste, malísimo. Malísimo. Que un ajuste es malísimo. Tenías que ponerle el acento españolete. Así. Es como Ya, bueno, hagamos la intro, dale. También hay otro que puede ser encaje producto mercado. encaje. Poco. No, O pero encaje es mejor. adecuación producto mercado. Adecuación. Sintonía producto mercado. Bueno, Ni uno tiene la potencia de FIT, que es como, Sí, po. sí. como cuando calza una pieza. Sí, pues. Un fit perfecto. Porque una adecuación Calza. pienso como en una ameba. Bueno, ya partimos el capítulo, saludemos. Pero tranquilo, hombre, está bien. Es una buena intro. ¿Por qué estamos hablando de esto? Se preguntará nuestro radio escuchas. No sé cómo. Nuestros auditores. Auditores. Auditorio. En multimedia. O televidentes también. Jason estaría orgulloso de nosotros por este capítulo, que vamos a hablar de ajuste producto mercado, Sintonía. sintonía producto mercado, Fit. product market fit. Fit. El famoso Product Market Fit. Hace tiempo que no teníamos un capítulo los tres. Creo que es entretenido abarcar estas temáticas. Siempre la gente que nos escucha y que nos comenta les gusta harto este tipo de capítulos, así que vamos a estar discutiendo peleas, vamos a ir sacando trapitos al sol de Product Market Fit en este capítulo. Lo ven menos personas, pero como los más... Lo más acérrimo, tiene, Sí. no, pues, Tiene menos visualizaciones. tiene menos visualizaciones, Pero Tiene mucho más comentarios. engagement. tiene más engagement. Sí, pues, ¿cómo se traduce engagement? ¿Interacciones? No, ya, Sintonía o sintonía. No. No, es... Sintonía, producto mercado, producto público. sí, por eso hay que hablar en inglés. No, Spanglish. Oye, vamos a hablar de Product Market Fit, de cómo llegar, de varias cosas que son interesantes porque como que es una nebulosa o no saber cuándo uno tiene Product Market Fit. Partamos definiéndolo, po. ¿Cómo se definiría el ajuste sintonía producto mercado? Félix. ya, sin idealizarlo, para mí es cuando realmente sentís que tu producto despega y son muchos factores que vamos a repasar hoy día. Es para mí una sensación. Mira. Que se argumenta con varias métricas que podemos repasar y todo, pero se siente cuando hay product market fit. Y te das cuenta que hay algo esencial de tu producto que le hace sentido a la contraparte. Yo desde el punto de vista comercial, para mí hay product market fit cuando realmente voy a una reunión y veo la reacción de la persona, que tiene que ver más como... ¿Pero eso de manera sistemática? ¿O solo una reunión te puede dar esa sensación? Es que cuando hay product market fit, tú sabes qué reuniones son las que importan de alguna manera, en el sentido como es un entendimiento no solo del producto, sino del producto con el problema con la contraparte, como es tripartito. Ese fit, para mí, es como cuando te viene un insight, como una idea. Cuando encontráis el fit pasa lo mismo, como que decís, entiendo la contraparte, entiendo lo que necesita y lo que tiene mi producto puede solucionarlo hoy. Y cuando llegáis a esa reunión, esas tres puntas están unidas. Eso para mí es el product market fit. Cuando se sintetiza en una reunión, sería raro que no hubiera uno de los tres, porque podía haber llegado yo asumía que, por ejemplo, era tal persona era la que le estaba hablando, pero no era esa persona. Te cambio la pregunta, o para ti, Chris, como tomándome eso. Bajo esa lógica, y quizá aquí estoy siendo como abogado del diablo de esa definición, bajo esa lógica no es necesario todavía tener el producto para tener product market fit. Ok, yo discrepo un poco. Pero me cachaste porque... Sí. Porque para mí el Product Market Fit es más que un evento específico, como una reunión de venta. Para mí es un proceso o que se extienda en el tiempo. Porque tú podés tener éxito en una venta puntual. La persona puede mostrar entusiasmo, que tú decís, bacán, lo que estoy ofreciendo soluciona un dolor real de esta persona.
Pero claro, ni siquiera con un MVP podríais tener eso en esa reunión. Para Claro, eso, a eso falta la apuntaba venta de producto. Claro, ahí tú validas el dolor, yo creo. Exacto. Como que validáis que hay una necesidad, ¿cachai? Pero no tenía asegurado un product market fit, porque después podéis, como decías tú, porque te un MVP, el gallo implementarlo es imposible, y ya hasta ahí llegaste nomás. Entonces, y yo creo que la definición para mí de market fit no es solo la venta. Ojalá, yo creo que se compone el market fit de 3 cosas fundamentales. Uno, que estés solucionando un dolor, o sea, que hay entusiasmo de la contraparte, de tu ICP sobre todo, que eso es lo que decía un poco Félix, como tú sabes a quiénes ir y qué reuniones importan, yo creo que eso se traduce en que vas a tu ICP. Tú buscas el product market fit en tu ideal customer profile. Pues. O sea, si yo estoy vendiendo verduras, no voy a ir a venderle verduras al gallo que vende clavos. Pues. Voy a ir al gallo de la feria y ojalá le guste mi precio de la verdura y orgánica y bacán, pues ya. O sea, Bien. yo creo que es como un poco al revés, pero en la misma línea, que en el fondo vas a descubrir tu ICP en base a lo que vendí. O, por supuesto, hay un proceso obvio. Claro, sí, pues, claro. sí, va a ir descubriendo todo el tiempo descubrir la y va a ir feria, mutando tu claro, ICP también claro, en base a cómo ha evolucionado tu producto. Pero yo creo que hay algo que es una componente cuando Félix decía que hay variables o KPIs que te pueden ir vistiendo un poco esa realización de que si estás o no con tu product market fit. Para mí la retención es mucho más importante que la venta. En el Sí, claro. sentido, incluso puede que causes, y es por experiencias personales, porque lo que nos pasó con Paymox más o menos hacía eso. Cuando tú ibas a una primera reunión de venta con la promesa que teníamos un instrumento financiero que aseguraba rentabilidad, ¿te acordáis? Para ambos lados, etcétera. No voy a entrar en detalle, hay un capítulo, véanlo ahí. La promesa era... La promesa causaba entusiasmo en la contraparte, yo me acuerdo. Los gerentes de finanzas decían, wow, me encanta esta cuestión, dale. Bueno, no sé si solucionaba un dolor duro que tenían, pero sí causaba ese entusiasmo, ¿cachai? Pero Y ese es como cómo lográis sobrevivir tanto tiempo sin el product market fit real. Es a partir de ese tipo de señales, po. claro. Porque en el que fondo... te permiten ir iterando el producto hasta llegar a eso. Quizás complementando lo que dice Chris y en continuación con la retención Ajá. y conectándolo con tal vez lo que quería decir yo, es un poco como también tu producto se termina vendiendo. ¿puedo poner solo. antes las 3 componentes que Sí, yo obvio. creo que componen, en mi opinión, de manera relevante el market fit? Uno es el entusiasmo de la contraparte en la reunión de venta, que obviamente es Tiene que súper existir. relevante, obvio. La retención es la otra, o sea, que sigan usándote. Y la última para mí es la recomendación. Eso te iba a decir. ¿Cachai? Entonces, si tú tenías esas 3 componentes altas, estáis con un product market fit, en mi opinión, validado. O sea, si tus weones te compran, te usan y se quedan contigo, y aparte te recomiendan que se puede medir con NPS y obviamente el marketing, ¿cómo se dice? El boca a boca. El boca a boca, sí, pues, exactamente. Para mí ahí estás con un market fit y eso te vas a dar cuenta de lo que se siente, como decías tú. Yo creo que también es una sensación. Así que esos para mí son los 3 pilares del market fit. Yo lo veo de esa manera. Independiente que creo que abordaste como en mayor extensión, como bien definido lo que es el PMF, Félix dijo una frase que creo que es interesante debatir, que es lo siente. Independiente que Pero puede más ser- que todo se siente cuando no está. Claro. Eso ¿O no no? es fácil, claro. La ausencia es muy fácil de Sí. detectar. Sí. Hay que ser súper lapidario. Pero eso es importante. Pero no sé, es que Sí. ahí yo discrepo, no sé si fácil es la palabra, porque Después después de la guerra somos todos generales. no, pero no me refiero a eso, me refiero a que tener un cliente entusiasmado, con buena retención, que lo recomienda y que después vaya a la siguiente y no lográis lo mismo y después como que pueden ir apareciendo Ya. como algunos Que te hayan que revitalizado. te van revitalizando, Pues sí. pero todavía como lo lograste o no lo Pero es que lograste. tienen que Como ya. se puede, a lo que da mi comentario es que se pueden cumplir esas 3 condiciones con ciertos Matices. y todavía no hay logrado el PMF y ahí es cuando es difícil darte cuenta que todavía no lo hay logrado. Como ¿qué te dice que no? O Claro, güey, no estáis traccionando. Ya, pero que porque también falta tenéis algo. que hacer una hipótesis de tengo PMF, Pro, Market, Fit, pero Market, ¿en qué mercado lo tengo? Y conocer ese mercado es súper importante, como, de nuevo, el ejemplo que dan muchas veces en YC dan ese ejemplo de Mark Zuckerberg, que él partió en las universidades.
Y él tenía claro que su mercado era la universidad. Él no quería que le recomendaran Facebook al grupo de la Senior Suite o al grupo de los egresados de hace 20 años del colegio. Él quería que Facebook se viralizara en un mercado pequeño. Esos mercados van cambiando en el tiempo. Claro. Entonces, uno tiene que observar y no ser ambicioso o ansioso con respecto a, si bien puedo tener una visión de largo plazo de que mi mercado sea bastante amplio, yo tengo que lograrlo en algo bien acotado. Y por eso hablábamos de SICP que va cambiando en el tiempo, pero yo también tengo que partir con una hipótesis, o si no, no puedo validar nada, porque lo más fácil es partir sin hipótesis. Esto le sirve a todo el mundo, para dar un ejemplo. Entonces, todo mundo que llegue es indicio de Product Market Fit. No, pues. En general, uno escoge mercados más pequeños y valía la hipótesis ahí. Estoy agregando valor para los universitarios. O estoy agregando valor para, no sé, pues, por ejemplo, con el módulo nuevo que sacamos nosotros de cuentas por pagar. Creemos que va a agregar más valor en empresas que tengan muchos proveedores. Entonces, estamos yendo a hoteles y restaurantes. Y vamos a tratar de buscar Product Market Fit en un mercado pequeño, en una subindustria de ese mercado, y vamos a ir viendo cómo eso va traccionando ahí. Si viene un gallo de maquinaria y le gustó el módulo de cuentas por pagar, no está validando mi hipótesis. Porque yo estoy yendo como a generar ese feedback loop de, no sé, generar esa atención o necesidad, que se genere la compra, obviamente, que se genere un buen uso, que es algo que no hablamos, no solo retención, sino que también se use harto, Claro. que para mí también es importante porque muchas veces, especialmente a nosotros, que nos toca el B2B, el que contrata de repente no es el que usa y, No, cree, o sea, y cree que la solución está ocupándose, pero bueno. Que para mí la retención está ligada al uso completamente. Si 1000%. queréis ser ácido, deberíais medirlo así, porque no porque- sé, vos descansar en un contrato de un año. Dejo una tarjeta metida. Sí, No, pero hay algo que conectando con lo de escoger una hipótesis y un mercado, el uso, que yo digo como, no es que discrepe con Chris, pero creo que el uso en etapa temprana es un indicio muy importante si es que está en positivo. Un mal uso no es un indicio de que no tienes Product Market Fit, pero un uso compulsivo sí lo es. En ese sentido es una variable que sí existe, que es escaso y es muy difícil de encontrar, y siempre dan el ejemplo del iPhone. Como no había un mercado para el iPhone cuando salió, pero los que lo tenían un uso tan compulsivo que era como, concha, allá hay Product Market Fit. Y esta cuestión, como en la medida que se vaya esparciendo, va a dejar la embarrada. Y siempre comparan el iPhone con los headsets de VR. ¿Cachai? Que decían como, la gente que tenía VR, como que eran entusiastas de la tecnología. Claro. Pero no lo ocupaban ni ellos compulsivamente. Claro. ¿Cachai? En cambio, el iPhone generó una cuestión que lo tenían en las manos y era como en África. Hablaban de que cuando llegó el iPhone a África era una cuestión que los gallos se gastaban la vida por comprarse la cuestión como casi que antes del agua. Entonces, un poco no es el único indicador, pero si existe un uso compulsivo en etapa temprana, es un indicio muy fuerte también. No solo la retención, como antes de saber si lo retuviste o no. Me pasa que a lo largo del tiempo, en todas las experiencias que he tenido, como que ese uso compulsivo efectivamente se siente y es difícil de medir. Como, porque además, en la etapa temprana, no tenéis la capacidad de medir todo tan bien, no lo tenéis tan como la trazabilidad es poca. No tenéis las herramientas ni los recursos para estar midiendo todo al detalle de lo que está ocurriendo. No, pero si algo se usa mucho, te das cuenta. Te das cuenta, exacto, y sacáis algunas métricas y todo, pero al final yo comparto que es como la sensación de que se está metiendo, te están pidiendo cosas, te están como... Pero pidiendo cosas no para irse para otro lado, sino que te vayan mejorando la propuesta de valor que tú querías entregar, y ese feedback y esa retroalimentación constante, que creo que abre otro debate eso, pero es esa sensación de que el producto interesa. Cuando no te están hablando, cuando no te están diciendo nada, muchas veces es como una señal de que no hay ese uso compulsivo, de que no hay ese interés genuino de sacarle más valor a lo que tú le estás entregando.
Me pasó al principio, para dar un ejemplo. En MyHotel partió como una aplicación móvil para hoteles. Tenías interés. Porque en esa época todos querían tener app y los hoteles en el fondo tenían esa fantasía de tener su propia app. Y era una idea encantadora y lo pusimos y lo compraban. Pero el usuario final no descargaba la aplicación y no lo ocupaba. Y después pivoteamos hacia algo que sí le interesaba al usuario, que era dejar su feedback en el hotel. Porque toda persona que va de vacaciones y tiene una muy buena o una mala experiencia quiere dejar su feedback. No hicimos nada, simplemente como cambiamos de problema sobre algo que realmente el usuario al final quería, que era... O sea, fuiste a atacar un problema del usuario, al final. Fui a atacar un problema del usuario final, no el que me compraba, en este caso. Y esa es una buena distinción, que el usuario que te indica el Product Market Fit de repente no es la usabilidad, en este caso del hotel. Porque el hotel al revés. Cuando llegaba un pedido de la habitación estaban ahí, ¡fum! Y compulsivamente lo atacaban. Pero era un problema muy chico, porque el hotel, con su como pensamiento, como wishful thinking, quería que le cayeran pedidos por ahí porque descomprimía, porque tenía la forma de medir, etc. Entonces, el hotel también estaba de mi lado y quería que funcionara eso. Claro. Pero lamentablemente el usuario no le agregaba valor finalmente. Aunque decían también cuando entrevisté a miles de usuarios que sí, les encantaría tener una aplicación para pedir, pero al final ocupaban el teléfono, que era más fácil. Pesca el teléfono, hola, quiero una hamburguesa, chao. Pero el día que lanzamos las encuestas de satisfacción, y ahí voy a hablar de por qué no es necesario tener el producto también como full terminado, que no se confunda Product Market Fit con un producto gigante terminado. Nosotros mandamos las primeras encuestas a mano. Y ahí encontramos algo, no el Product Market Fit, pero un indicio de que había algo muy importante, un hilito de dónde tirar. Automática, el primer día nos respondieron encuestas. El primer día teníamos feedback y estábamos armando un Excel para el hotel y al hotel le encantó. Ahí había algo que no tuvimos que empujar mucho. Y quería comentar eso, que como cuando uno encuentra ese indicio y se está acercando al Product Market Fit, no está en el Product Market Fit, también no se siente como una mochila constante de piedras, como me estoy rompiendo la cabeza y estoy haciendo algo demasiado sofisticado para que ocurra algo en la contraparte. La contraparte ya sea el que te compra o el que termina ocupando indirectamente tu producto. Entonces hay que ir entendiendo esos como pequeños indicios y tirando esos hilos. No se puede sentir como una mochila con piedra. Eso es como... Bueno, ese punto es bien importante. Yo creo que es una trampa en la que muchos caen. Pues que es, yo creo que lo que decía Félix recién, tú puedes lograr sentir ese Product Market Fit con un MVP ordinario, con un Excel, así como... y no caer en esa típica trampa de cuando estás empezando, de decir después de cada reunión que te falta un feature. ¿Cachai? Es como una trampa que yo creo que todos hemos caído y deben haber hartos emprendedores que siguen cayendo en ese tipo de cosas. Y sobre todo al principio, eso. Sobre todo al principio. Porque estáis con falta de capital y es para cerrar un cliente. A lo que da mi bottom line, no creo que la búsqueda del Product Market Fit, si estáis sintiendo que después de cada interacción con tu ICP es que te falta un feature, es que hay algo más profundo y hay algo raro ahí. Y no va a llegar un Product Market Fit o no estáis solucionando algo real o un dolor de verdad, si es que te está pasando eso. Y nosotros hemos pasado por esas cosas, po, y lo hemos aprendido a tropezones, a caídas fuertes. A varias caídas pesadas, claro. Y es como decís tú, Félix, al final es una mochila que te empieza a consumir, po, ¿cachai? Y te empezás a meter en eso y de que, puta, me falta esto, que me falta esto otro, chuta, ya. Oye, fui a esta reunión y el gallo me dijo que si hacíamos esto, el gallo iba con todo y empezás a meterle más y te empezás a transformar en un Frankenstein. En búsqueda de ese fit para lograr, no sé, una venta. Y yo creo que cuando estáis entrando en esa dinámica, es mejor como parar, respirar, ver el panorama un poquito más de arriba y tomar decisiones en base a eso, ¿cachai? Y decir, sobre eso yo me pasaba mucho en los inicios de Doomin y pasaba ahora que estamos lanzando un producto nuevo. Sí, pues. Ponte, no sé, pues, cuando partimos con cuentas por cobrar y me tocaba... ¿Por cobrar o pagar? Por cobrar en su. Ya, dale. Y teníamos que salir a buscar y no teníamos integración con los facturadores, que era esencial, el XML, un montón de cosas. Y la persona que teníamos en venta en esa época me decía, pero es que fui a una reunión y necesitan integración con Factura Chile. Fui a una reunión y necesitan con NUS. Claro. Yo le decía, pero anda a una reunión con los que tengan SI
que era en ese tiempo el 95% del mercado. Y vamos a 100 reuniones con SI y dame el feedback post eso. Eso, como, súper buen punto, Félix. De Porque, hecho, los gringos lo hacen mucho eso. sí, pues, que es como enfocarse súper bien en un pipeline Para tener la suficiente data. y eso era un poco Y la capacidad de... lo que les quería preguntar, que gestionarlo. que abre como esa discusión, porque hemos dicho harto como qué cosas no hacer, que son errores al momento de buscar el PMF. Ujú. Cuando no lo tienes, ¿qué hacer? ¿Cuáles son las cosas que uno debería hacer cuando todavía no ha logrado ese PMF? Yo creo que el primer lugar es definir una hipótesis. Yo soy muy cegado a lo comercial, pero definir una hipótesis y ser fiel a esa hipótesis. Porque en O sea, ese, por porque- ejemplo, porque en en ese en ese ejemplo del SI, ¿qué hubiese pasado? Yo sé lo que pasó, pero si fuiste a las 100 reuniones con el SI, ¿cómo medías el éxito de esas 100 reuniones? Y no solo reuniones, después cliente, retención, etcétera, Ujú. del PMF con respecto al servicio de puestos internos, que era la hipótesis de que el valor que estábamos agregando estaba en ese segmento. O sea, en primer lugar, yo entendía que el XML en este caso o la información del documento era esencial para todo lo que habilitaba Dooming posteriormente. Claro. Sin embargo, no iba a partir por lo más difícil que era cada facturador distinto y una integración distinta como... Entonces, ¿qué hacer? Escoger una hipótesis y acotar el campo de acción a algo que se puede hacer en poco tiempo. Po. O sea, si para validar 100 clientes tengo que hacer 100 integraciones, no tiene sentido. Po. Por eso, no sé, pues ahora que vamos a lanzar cuentas por pagar, yo tomo una lista, 50 clientes, defino una hipótesis y no vuelvo comillas, lloriquear la producto ni a TI hasta que haya hablado con 50 personas. Pero Y entender cómo sí. qué pasa ahí. Pero, ¿qué pasa si te va mal? Porque ya, te ha ido bien en esa hipótesis en el tiempo. Pero le pasó a los de Comunidad Feliz, que fue como no me acuerdo cuánto, hablar con cuántas personas, como se me olvidó la historia. Pero Era buena historia. Me pasa que al final, como generalmente, y ese es el debate que quiero abrir, como termináis pivoteando. Y las claro. historias de éxito terminan en pivoteo No, está bien. no menores. O sea, el caso de Paymox con Rindegasto, un pivoteo monumental. Que no me acuerdo el ejemplo de Comunidad Feliz, pero probablemente un pivoteo también como ¿en qué minuto pivoteáis? ¿Es necesario pivotear sí o sí si es que no estáis encontrando el PMF? ¿O cómo, como que... Es difícil ser, Sí, ser po. como absolutista con respecto Sí, a eso. Sí. Y es la esencia de por qué eres cofundador y no trabajáis en una empresa gigante. Nosotros como emprendedores tomamos riesgos. Uno, tenemos un sesgo desproporcionado al optimismo. Desproporcionado. Como en verdad, si yo analizo en frío cualquier emprendimiento de cualquier otra persona que no sea el nuestro, Claro, digo como, weón, es pésimo, ¿cachai? La van a ir mal. Porque en el fondo sería objetivo y ponía a Mackenzie a analizar la cuestión. el de nosotros también nos va a ir mal. Sí, weón. Para ir tu Sí, técnico. sí. Pero todas las historias de éxito de Product Market Fit tienen que ver con empujar un ratito a ciega. Claro. Entonces, por eso yo decía que se siente, porque sin esa como, no sé si como llama interior, ese optimismo interior de que a pesar de que todo no está bien todavía, no me voy a detener hasta recibir 1.000.000 de nos, y ahí recién voy a parar, y si no voy a pivotear, eso como es muy de cada uno, como hasta dónde siente que tiene que empujar, hasta dónde esa mochila con piedra ya te está lesionando, por decirlo así, hasta dónde estás dispuesto a empujar. Bueno, a mí me pasó en su minuto en Reclut, que empezamos a pivotear hacia la universidad, pero yo ya estaba burnout del producto. Pero recién ahí empezábamos a ver el PMF hacia las universidades y te das cuenta que todo lo que empujaste durante mucho tiempo te va pegando. Po. El otro día entrevistan a Anderson, o no sé, a Horowitz, no sé cuáles son de los de Anderson, Horowitz. ¿Ya? Lo entrevistaba Garitán de YC, de hecho, y decía como
cuál es como el elemento más importante a la hora de romperla con un emprendimiento. Y el weón decía la respuesta que todavía no te va a gustar, pero es timing. Y hay 20.000 problemas que se han intentado resolver a lo largo del tiempo en distintas décadas con equipos que argumentablemente son increíbles, incluso mejores que los resolvieron. Y puede haber un emprendedor que estuvo tratando de resolver cosas con IA y se dio por vencido el 2025. Y el 2026 salió un hueón y de la nada, ¡fum!, lo resolvió y se convirtió, hueón, en una empresa abierta en bolsa. Probablemente esa persona que estuvo ahí empujando, no recibió el retorno justo para el esfuerzo. No obstante, lo que decía este gallo es que igual lograron cosas increíbles, igual pivotearon hacia otra cuestión y fueron fundadores de otra cuestión gigante, bacán, y no se dio el timing. Y también hay una cuestión de timing, como el Product Market Fit no solamente tiene componentes que están en nuestro control, también pasan cosas en el mercado que son habilitantes. Pero y con ese... Para darte dos ejemplos muy potentes y que ninguno de estos emprendedores te podría decir lo contrario. Lo que pasó con el CEO Ojeda en Bitrack cuando explota una pandemia y todo se transforma en logística. Puta, obviamente la visión de él de empujar y todo, pero se transforma casi en un product market fit obligatorio. Es como la elasticidad del weón que fuma cigarro o el que se inyecta insulina, ¿cachai? Como se volvió casi un bien inelástico. Pero probablemente tenía PMF antes y eso ya es como escalar rápido, como, no sé, una demanda desproporcionada para un PMF. Pero es que llevándolo al extremo, también eso es un PMF fuertísimo, po. O sea, tenían un emprendimiento que le estaba yendo súper bien. Claro, po. No, pero igual el PMF puede haber estado antes, pero la pandemia obligó a que la venta fuera. No, 100%. Ahí, pues, entonces, 100%. genera una nueva necesidad en ese ICP más dura, más fuerte. No, y es que yo creo que aparecieron más, el mercado se le agrandó demasiado Pero con una necesidad mucho más y latente. con una necesidad más fuerte. ¿Cachai? Porque Del antes puede haber mismo sido un problema. gustito de un e-commerce de que te mando la ropa, o sea, el pedido te lo llevo a tu casa en una semana. ¿Te acordás que era así? Sí. O hasta 2 semanas algunos deliveries se demoraban. Po, y Ahora el son mercado 2 los días. obligó a que esa cuestión era inaceptable. Y creo mi pedido de un día para otro, o máximo 2 días. Pues. Y eso ahí fue donde entraron estos cracks de la logística SaaS a solucionar ese problema. O los SaaS de recursos humanos, que al final También. la gestión, o sea, yo me acuerdo que discutía si podía dar un día libre a la semana y lo íbamos a dar como premio y de manera random y no, una cuestión o una vez al mes. Y ahora es como hay mucho trabajo híbrido, o sea, como es impensado llevar las cosas como se llevaban si no fuesen ahora digitalmente. Claro. Y por eso que quería poner un ángulo en el sentido cuando... O Zoom, po, con la pandemia. No, Zoom bueno, también claro. explotó, po, pero previo, si no hubiera habido pandemia, ¿qué No, habría pero es que- pasado? ¿Qué habría sido de Zoom, por ejemplo? Exacto, y me di una vuelta larga, pero para llegar a esto, cuando existe PMF, probablemente tú no eres el único que lo encontró. ¿Cachai? Como si tú eres el único resolviendo esta cuestión y de alguna manera estáis empujando, obviamente es cierto para cuando estáis innovando en la frontera y erís Netflix y estáis transformando la industria, abrí Apple y estáis ya. Pero para el común de los mortales, weón, probablemente hay gente trabajando en ese problema y tú tenés que entender qué cosas, como qué resultados también están teniendo. Tenéis que tener un entendimiento. No por nada hay 3, 4 como Bitrack en el momento en que ellos alcanzan PMF. Como Book, está Talana, está HSM Front, está Rexmas, etc. Voy a parafrasear al gran Felipe Mata. Al final, el PMF, y por eso creo que como que discrepo un poco en el sentido de que, no sé, pues llega una pandemia y te cambia como el nivel de demanda con respecto a un producto. Cuando tú todavía no eres tan conocido, independiente que, como comparto que tienen que haber más actores alrededor, pero cuando tú no eres tan conocido y tú tenías una maquinita que están dando y tenías recursos como para ir a buscar clientes y estáis logrando el PMF y estáis como teniendo la maquinita lista, de palabras de Felipe Mata, tenía el PMF y es cosa ahora meterle encima, multiplicar esa maquinita y tener mayor retorno.
esa maquinita mejora en su rendimiento cuando ocurren externalidades como la pandemia, Claro. pero la maquinita ya la tenía y ese es mi punto. Como tú tenías la maquinita, Bitrack tenía la maquinita de cerrar X clientes con el PMF, con cierta retención, y en vez de tener que ir a hacer un marketing, de gastarse millones de lucas en dar a conocer esto para todo el mercado de logística, que además era más chico previo a la pandemia, pero aparece la pandemia y como te mejora tus rendimientos, te hace más barato el costo de adquisición, la maquinita funciona mejor en base a estas externalidades. Pero tú el PMF lo tenías ahí antes. No te genera el PMF la pandemia. Ese es mi comentario, ¿cachai? No, Como- yo creo que es que yo creo que y eso ya es escalar. El cómo tú escalas a partir del PMF va a depender de qué también tenéis optimizados los procesos, de cómo estás llegando al cliente, de No, cuáles yo- son tus canales de adquisición. yo discrepo ahí porque yo creo que como se compone de 3 palabras, la del medio del mercado y tu mercado se agranda. Claro, pero... El mercado para iPhone al principio eran entusiastas de tecnología. Claro, el mercado pero, para iPhone pero por después eso mismo, todo el mundo. pero tú mismo, pero te estás ahí como contradiciendo a ti mismo con respecto al principio, que decías como tu hipótesis puede ser un mercado más chico y después ese mercado puede ir creciendo. Pero no quita el hecho de que tengas un PMF en un mercado más chico como, y después el PMF se agranda. Po, weón. Ambas yo cosas- estoy- es que yo- son... O sea, perdón, el Yo mercado no, se agranda. entonces no estoy. Yo creo. Velo para el otro lado. Imagínate que tú tenías ahí un SaaS previo a la pandemia que hacía algo. ¿Ya? Y ese algo es una necesidad que existía en ese minuto. Podías tener el Product Market Fit que decís tú. para un mercado más agotado. Para Todo lo que sea. para un mercado más agotado. Pero estamos de imagínate, la acuerdo. pandemia llegó y no es que le meta un boost al dolor que está solucionando, sino que al revés, lo mata. Por ejemplo, imagínate un SaaS que se encargaba de mejorar la compra presencial. Dale. ¿Ya? Es como el ejemplo real. Conozco uno. Sí, ya. A lo que voy. Sin nada. La pandemia en sí es un efecto externo que te cambia el mercado. Sí. ¿Cachai? Para bien o para mal. Para bien o para mal. Y para estos casos fue para bien, pero eran gallos que tuvieron que adecuarse igual a ese cambio. Yo no creo que Bitrack haya estado... Entiendo, un buen punto. ¿Cachai? En el fondo lo que tú estás diciendo es, tenía PMF, llegó la externalidad, te quitó el PMF porque te quitó el mercado. Y yo creo que si Bitrack no hubiera sido ágil, que ahí le doy todos los points de que eran ágiles y que tenían muy buen equipo, etcétera, yo creo que tuvieron que adecuarse a ese cambio generado por la pandemia y como fueron uno de los primeros en hacerlo bien, Tuvieron que generar un nuevo PMF frente al nuevo escenario de mercado. exacto, ¿cachai? Es un- Porque, es un buen comentario. porque ¿Cachai? porque encajan otros. O sea, ponte tú los que digitalizaban recursos humanos, para un ejemplo, previo a la pandemia. Ah, bueno, los que leían los de asistencia, pues, güey. Sí, pues. Los que hacían asistencia a la oficina. Bueno, pero, Tuvieron que pivotear muchos de esos. no, pero igual hoy en día siguen vivos. Po. Está bien, pero ponte Pero tú- porque ampliaron Sí, su Sí, oferta, po. porque hay unos que están a medio morir saltando que se dedican solo a esas faenas presenciales y cosas de ese estilo. Y que era su gran fuerte. Lo mismo me pasó a mí con Maribel, que casi nos vamos de espalda porque yo dependía de que hubiera gente en los hoteles. Claro. Pero sobreviviste, po, hombre. Pero le cambió el fit, po. Le cambió el fit, po. ¿Por a qué costo? ¿Pero te cambió el PMF? Una buena pregunta. Es que en el caso Ahí, de los... O sea, el fit cambió, po. en el caso de los hoteles... Ah, no sé, porque ahora se reactivó y es bajo el mismo... Pero para en ver, el caso- lógica. en el caso de los hoteles fue... O sea, si la pandemia hubiera durado 10 años. No, cagamos. Moriste, Moriste, po. sí, Sí, po. sí, po. Sí, po, ¿no? Sí, de un segundo para otro se puso como... Mi mercado se puso como en pausa. Claro, Tenía un que producto, no cambió el mercado. Yo creo que estamos todos de acuerdo en que el PMF es algo vivo. Ujú. va evolucionando, y va eso es lo que Y va Sí, evolucionando. exactamente, po. De hecho, en Doomin pasó, pues, si cuando Sí. nació Doomin, el feed era rico con un enviador de correos, no existía mucho eso en el mercado, era un O sea, dolor. de hecho, todo este tema de lo que decía Félix, de los scrappers y todo, estaba recién naciendo. Recién naciendo, la gente ni te lo pedía, era como, oh, podemos mandar correos automáticos Después de se transforma- cobranza. se transforma en un commodity. 2 años después era un commodity y nuestro market fit. O al revés, lo que llaman los gringos, que queda outcompeted. O Para un outcompeted, ejemplo, claro. los enviadores de mailing. Después todo el mundo mandaba mailing. Al principio, los primeros mailing masivos conseguían un montón de reuniones. Claro. Pero después se satura el canal porque salen 20 competidores. Oye, ahí haciendo como futurología, ¿qué segmentos o qué tipos de SaaS creen ustedes que hoy en día pueden estar tranquilos pensando que tienen ese market fit o sintiéndolo, pero que realmente tienen alguna amenaza latente por la IA o por otras cosas que puedan ocurrir y que deberían estar atentos? ¿Ahí se te ocurre alguno? Es que para mí, que después de que
yo previo a esta cuestión, cuando... Por ejemplo, lo que decís tú, MailChimp, en una de esas, hace 4 años atrás, ahora estaba pensando que hoy en día está full amenazado por otro tipo. 100% O sea, yo creo que es un desde que siempre estés analizando, obviamente, y que estés preparado, pero es que a mí me dio ¿pero vuelta qué la industria cabeza. grande o qué tipo de SaaS que hoy en día son gigantes tú podés decir, en verdad, esto que hay puta, en 10 años más puede que no existan? que esté ¿En enfocado- Google, ponte tú? Que esté muy enfocado en el usuario. Google como buscador, ¿podría ser, por ejemplo, que el buscador muera? Y que, porque yo he visto el tráfico de los buscadores, lo hablábamos el otro día, ¿la verdad? Sí. Como la búsqueda, como la conocemos todos nosotros, Sí. que un input de texto y que una hoja de resultados está mutando a que la búsqueda sea dentro del LLM. Sí, o sea, ChatGPT. Google la respuesta ahora es con... Bueno, la primera que te pone primera es eso. Entonces el modelo de negocio de Google, que es mostrarte banners, ¿va a morir? No sé, son cosas como bien entretenidas en línea con lo que decías tú, que ese market fit va evolucionando, va variando y es constante ese cambio. Y que grandes pueden morir en cualquier minuto. O sea, Que tenían un gran market fit, porque Sí, tenían todos los indicadores, como tú decís, de retención, de uso, etc. Creo que tienen que venir grandes cambios en la demanda. Y a mí sí me preocupa más como entre industrias, porque clásicamente nosotros nos referimos a herramientas que se utilizan por personas. Sí. Y creo que el rol de la persona en el ambiente de trabajo va a cambiar radicalmente. Y eso va a hacer que muchas cosas que tenían Product Market Fit desaparezcan porque van a desaparecer muchos roles o se van a reinventar muchos roles. Entonces, quien esté viendo como cómo tomar esas oportunidades, por ejemplo, para darte un ejemplo, HubSpot, están todas. Como, sí, po. y ya se dio cuenta que es de ser un CRM de marketing a que tiene que estar apoyando al área comercial desde donde sea, como pueda, y si tiene que matar sus modelos antiguos, los va a matar. O si tiene que matar el funnel porque ya la gente no se mete Claro. a mover negocio en el funnel, sino que es un, como sacó recién, Language to Query desde ChatGPT, como lo va a hacer. Yo creo que hay que tener esa mentalidad abierta en ese sentido, que estamos un poco, al que estamos sirviendo siempre al usuario final. Y eso no se nos tiene que olvidar. En el fondo, nuestro cliente, que nosotros somos muy B2B, nos contrata porque nosotros le ayudamos a resolver una necesidad para su cliente o para su usuario. Y en ese sentido, yo me espero de cualquier ángulo. Pueden desaparecer los ERP, por ejemplo. Hay muchos emprendimientos tratando de matar el ERP. Bueno, pero Google le metió no sé cuántos billions a Odoo. Exacto. Eso sonó mucho y puede que cambie la cosa. O sea, Exacto. O el CRM, ojo. o el CRM, claro. Hay muchos emprendimientos que dicen, ¿para qué voy a necesitar un CRM? Si eso es pega de back office y la pega de back office la va a hacer un agente Claro. y el ser humano va a hacer pegas de humano. Y le va a preguntar a la gente, ¿no? Y chao. Claro. Sí, pues. Exacto. Y la data va a estar en una base de datos y va a haber una herramienta de visualización y se acabó la interés. Como Las integraciones, como gran dolor general que tenemos en cualquier SaaS, también yo creo que se va a terminar ese dolor en el futuro. Es un agente, oye, pásame la data de aquí para acá y listo nomás. ¿O no? La IA te escuche y... Que la idea me escuche. Y ya, escúchame, por favor. No, sí. sin duda que el punto que tocáis, que es más relevante, es como tener Product Market Fit hoy No te asegura nada para el futuro. no te asegura nada para el futuro. Y por eso yo creo que lo más lindo de la búsqueda del Product Market Fit, de tenerlo o no tenerlo, te da como una mentalidad de cómo operar en un escenario de incertidumbre constante y sentirse cómodo en que, o más que cómodo, no aferrarte constantemente a ciertos números que pudieron ser ciertos en el pasado y que en el futuro pueden tener nada que ver para bien o para mal. Claro. Se escucha abajo... ¿Quién, don Francisco? Don ¿Hubiera Francisco. estado en Francia? Sí, mira, es que y dado que no habíamos... Íbamos tan bien. ¿cachai? Como, y él también, y aparece la pandemia para el SAS de... No, pero en el fondo eso, porque en el fondo está ahí... Para darle el ejemplo de Mayutel en este caso en particular, ya pasamos a perdimos el 90-95% del MRR Mira, y hoy día espera.
de nuevo. No hay. No hay plata, exacto. Así estábamos. Y los inversionistas para hablar. Esa fue la respuesta. Fuiste a buscar a los inversionistas No, y no, te no. dijeron, Me ¿cómo? apañaron. Ayúdenme. Tengo Me que apañaron. decírselos de nuevo. Me No apañaron. Esa fue la hay respuesta de los plata. inversionistas. Me apañaron un Cuando montón. le dijo necesito ayuda. Me apañaron un montón. Está ahí con un MBA, parece. No, se portaron un 7, de verdad. Bien. Pero post eso, se habilitó un nuevo Product Market Fit, po. Por ejemplo. Hoy día Mayotel no compite contra otros SaaS. Hoy día te puede automatizar la pega de muchas personas. Entonces hoy día Mayotel va al presupuesto de recursos humanos, no al presupuesto de tecnología. Porque ya pasaste de ser una cuestión que procesa feedback a alguien que está trabajando con ese feedback y creando casos, se transforma en un agente más. Entonces, siempre hay que estar atento a que se pueden habilitar nuevas oportunidades y hay que perseguirlo. Como no te puedes quedar con, si definimos que Product Market Fit es tener, que no hemos ido a eso y podríamos ir, es tener un buen NPS, es tener bajo churn, es tener alta usabilidad, es tener buena tasa de recomendación de usuarios nuevos que llegan. Dark social, etcétera. como se llama, ¿sí? Ya, bacán. Puedes tener todo eso impecable. Pero aún así tenés que estar descontento constantemente. Bueno, igual en nuestro gurú lo decía. Cada vez más, de manera más temprana, los SaaS se transforman en multiproductos. Se transforman en productos como con muchas verticales. Por lo mismo, por esa necesidad de estar como reinventándose y sacar cosas nuevas, dado también que hoy día es muy fácil, gracias a la IA, construir, que creo que también es un factor relevante para poder hacer eso y construir desde toda perspectiva, no solo en el desarrollo, sino que en proceso, en integraciones, en cómo llegáis al cliente, etcétera, etcétera, cómo construir empresa, por así decirlo, es más fácil. Entonces, nos transformamos en multiproducto antes y para eso hay que estar, como decís tú, atento a nuevas oportunidades y viendo, y ahí se me genera una pregunta, como ¿qué es lo que vivimos nosotros constantemente? ¿Cuánto empujáis lo nuevo y cuánto empujáis lo que estáis haciendo? La CEO de HubSpot hablaba de esto el otro día y decía como, hoy más que nunca, y es una bendición y una maldición, estamos en el momento en que es más fácil chipear features. Sí, po. Y decía, ¿cómo hacemos con equipos con una escala como la de HubSpot, pero que puede pasarle a cualquiera que va a poder hacer más cosas de las que hacía antes? Y el arte hoy día está en escoger esas cosas. Sí, po. ¿Y en qué cosas profundizar? Porque en el fondo, tú sabéis que una ventaja puede ser temporal. Para darte un ejemplo, un AI wrapper puede abarcar mucho y mucho mercado y muchos mercados con una capa súper ágil, pero después va a llegar alguien y va a decir, voy a hacer la IA para las inmobiliarias. Y se va a enfocar 100% ahí, va a ser un equipo de 5 personas y va a hacer toda la profundidad de la IA para las inmobiliarias. Y tu IA, que le abrió el apetito a las inmobiliarias para ocuparte, ya no es suficiente porque tú estás pensando en inmobiliarias, restaurantes, e-commerce, etcétera, etcétera. Entonces, es súper complejo el dilema de antes de si crecer lateralmente, horizontalmente o profundizar verticalmente. Más que nunca, es muy difícil. Y yo creo que es un tema de escoger bien el mercado al que estáis atacando. Oye, antes de pasar a nuestra sección de la pregunta incómoda, comentaste un tema con respecto a las métricas. ¿Cuáles serían como las 2-3 métricas como para también los que están empezando y los que están emprendiendo, como que se deberían enfocar al principio para medir ese PMF, a pesar de que no sé si hay un consenso, de que más que se siente que se mide, pero que también es importante medirlo? Para mí, bueno, churn como hablamos, o sea, si ya hiciste todo un esfuerzo desproporcionado que puede ser, que se puede afinar en el tiempo y se le están yendo los clientes. NPS, por ejemplo. Puta, lo amaba. Lo amaba cuando me iba bien. Para el B2C yo creo que el NPS es bacán. Yo tengo mis dudas si es que el NPS para el B2B refleja realmente
Uno, la probabilidad de churn, y dos, si es que realmente estáis bien o no. Yo creo que los indicadores son mejores. Con respecto Para el al B2B. BPS, creo que efectivamente no predice. No predice. Es oficial. El D2B no lo predice, ¿no? Pero sí creo que hay que estarlo mirando en términos No, de... por eso yo no digo eliminarlo, Claro. pero creo que hay otro indicador que es muy parecido. No me acuerdo cómo se llamaba, que en vez de preguntar qué tan probable es El que CSAT. recomiende... No, el CSAT es con el soporte, pero Sí. te pregunta como qué tan triste estarías si es que hoy Si te quitaran Sí. Dooming, por ejemplo. ¿Cachai? Es como una pregunta un poquito más personal, más dirigida y creo que puede reflejar más allá esa sensación de un usuario, como decía Félix, que le impusieron esta plataforma, ¿cachai? A decir si es que la voy a recomendar o no. O me obsesiono con un North Star Metric, por ejemplo. Estoy trabajando en pagos, voy a generar tantos pagos. ¿Será ese como lo que tiene que enfocarse el PMF? No, porque eso es una vez que encontraste PMF, Sí. direccionáis para hacerlo lo más óptimo posible, pero antes de eso, y respondiendo también lo del NPS, porque es una métrica que es muy controversial y muy conocida, muchas veces los que más te alegan y los que peor NPS te ponen es donde más Product Market Fit puedes llegar a tener. Claro. Y Sí, de pues, hecho, porque Jason lo tiene dice. que ver con lo que decía Ojo con el antes, ¿sí? cliente chico que te alega, que no te paga ni un peso, pero que está ahí y usa y te dice hasta el último feature que te salió mal. A ese gallo le estás generando valor. Y puede parecer contraintuitivo, más que el que te dice, sí, estoy súper feliz, no me molestí. Pero a mí... Oye, el test que decía se llama Sean Ellis. Test. Buenísimo. Así se llama. Y es bien interesante para que lo vean ahí. Creo que John Ellis es el de Product-led Growth, ¿o no? No sé. Es ser, sí. O el de Lean Startup. Sí, el de Lean Startup, creo. Bueno, en alguno, pero ese es el test. un par de libros de John Ellis, que Es es el el que es test. ignorante de nuestra parte. Varita era fan de Sean Ellis. po. Sí, Sí. sí, el Sean Ellis test. Ya, pues. Vamos- Usabilidad Dale. Yo creo que usabilidad es un must. es un must. Bien. Hay que medir de alguna forma, como tú decías ahí, con lo que tengáis. Y ser súper ácido, weón. No decir como, se lo guiaron todos No, po. diariamente y... Tiene que pasar alguna acción. Tiene que hacer... Claro, tiene que hacer sentido esa usabilidad. Po. Sí, po. Esa es la cuestión, sí. No puede ser unidireccional. Que no Claro. estáis muertos. No es como la usabilidad de Silicon Valley. Y yo quería agregar y que yo lo aprendí a las Trasero. patadas en ventas, pero no sé cómo ponerlo como indicador. Me encantaría ponerlo, que es como cuando yo voy a la venta lo sé, pero me ha pasado yendo a la venta con los vendedores, como qué tanto salen con puches que me falta esto, es que no lo, como en el fondo como Como que no, claro. nosotros medimos, y yo creo que voy a sacar ese indicador. Está bueno. Nosotros medimos como cómo te fue en la reunión. Y ponemos un semáforo. Ujú. Me tinca que va a cerrar, ni fu ni fa, o ni a palo. Ese es nuestro semáforo. Entonces, el porcentaje, dado los que estáis yendo a buscar, de me tinca que va a cerrar, en una post primera reunión, creo que es un indicador que podríamos construir y ponerle nombre y todo, que aporta mucho, porque tiene que ver con no dependes de la calidad de un super vendedor para que eso ocurra. El producto se está vendiendo antes de que llegue a la reunión de venta. Oye, le pregunté a Jason, ¿está por ahí el El Funko. el Funko? Este es Funko. Le pregunté cuándo se logra el PMF. po? Le pregunté y me dijo, when you have more leads than you know why. Notable. Muy buena definición. Jason nos definió en una frase. Tradúcelo. Claro, cuando tienes más leads... ¿De los que puedes explicar? ¿Una cosa así? No, De los que puedes explicar. claro, de los que puedes explicar, claro. ¿Dónde llega estos leads? Claro, que no sabes de dónde están llegando los leads. ¡Párenlo! Gracias Jason, Súper esclarecedor. como esclarecedor. Eso, nos habríamos ahorrado 40 minutos de capítulo. Vamos con la sección, después de este gran insight de nuestro querido amigo. Le podríamos poner más barba a Jason y yo creo que más entradas. Gracias. Se nos puede enojar con eso. Dale, Félix. ¿Voy yo con la primera? Sí, dale, ya está ahí. Esta cuestión no me deja de dar
Esa sensación incómoda siempre. Me faltó la... Ahí está. Vamos esa era la apertura de la sección. Ahora vamos con la pregunta. ¿Y puedo pasar? No. No, penitencia. No, penitencia. Uf. No tenemos idea. ¿Alguien sabe la pregunta? Yo no tengo idea. No, le voy a pedir cero, si esa es la Ya, gracia. ya. Va. Mi reacción es genuina. Sí. ¿Alguna vez defendiste un producto sabiendo en el fondo que no tenía PMF solo por orgullo, por no retroceder? Obvio que sí. Po. Pero bueno, de todas maneras. Pero obvio que sí. Si no hay nada peor que no tener la razón en el PMF. Po. Es el típico error de no te enamores del producto, de verdad. Sí. Es lo típico. Todos caímos en esa. O sea, Enamorarse del problema. me pasó 1000 veces. Me pasó en Mayotel que yo defendía la aplicación a muerte. Después... Bueno, a mí me pasó en Paymox un año defendiendo esa porquería, weón. O sea, como que por defecto tenés que defenderlo. Claro, esa como enfermedad del emprendedor de ser sobreoptimista cuando dice Félix, además, también tiene ahí su factor de incidencia en eso, weón. Es que pasa todo el rato. O la no, resiliencia. porque reconocer que no lo tienes implica Duele, más... duele. No solo duele, es vuelta al barro y vuelta a la pega. ¿Cachai? Y uno sueña con no volver al barro. Y una vez que te das cuenta que es parte de... Y como que chao, y hay que darle... Y siempre está ahí en ida y vuelta en el barro. Si es parte de... Por eso hasta el final. Hasta la muerte. Entonces- Hasta la muerte. Pero acá dice en la parte como solo por orgullo, por no retroceder. Yo creo que en etapa temprana lo hice. Porque uno inherentemente defiende productos sin PMF, porque en el fondo Sí, pues, está ahí, así está ahí hipótesis partiendo. pensando que se van a cumplir y eres optimista como Sí. así. Pero creo que hay que aprender a dejar el orgullo de lado. Sí, ahí está buena la acotación. Yo creo que por orgullo tampoco Sí, lo he de hecho por hecho. orgullo. Es un tema de... No, pero no por orgullo contra una contraparte, digo, No, por no, orgullo, orgullo propio. como Propio me puede está ser yendo también. bien, mal. Como también se mezclan muchas cosas, como, no sé, pues típico que te preguntan, y esta es la típica. Buena, Chris, ¿cómo estáis? ¿Cómo va Dooming? Raja. La raja, pues uno siempre tiene un sesgo de optimismo y siempre tiene que responder la raja porque en Chile es una weá muy loca y ahí está lo que digo, el orgullo de como no decir como, ¿sabéis qué? Va súper mal, estoy trancado, creí que esta cuestión iba a estar acá y está allá. No, pero es Es que difícil de- me acuerdo que lo conversábamos con... Para la interna, claro, tú tocáis de decir una frase va súper mal, estoy estancado, pero eso no significa que va súper mal. No. ¿Cachai? Como que está ahí a los ojos de la pregunta que te está preguntando, de la persona que te está preguntando, vais bien y tenéis problemas y estáis como tratando de solucionarlos, ¿no? Pero estoy de acuerdo que hay como una parte ahí de orgullo de decir, pero está más enfocado como en empujar la cuestión por orgullo, más que una respuesta de ese estilo. Claro. ¿Te ha pasado eso? No lo empujé por orgullo así como por demostrar que tenía la razón, sino que más como... Mala respuesta, no te ganaste los aplausos. Oh. ¿Y qué se ganó? Se ganó un... No proví efectos Sí, no, hay en un ordinario. medio problemático, pero te ganaste, mira. Te ganaste Chewbacca. Ay, es como un sí, más o menos, vamos, Chris. Tenía Chewbacca y lo tenía ahí. Está Chewbacca, pues, sí. Pues. Y nunca lo había ocupado. Igual sonó más fuerte ahora, ¿eh? No, lo subió la... Préstame para mirar. Ah, lo sube de acá. Ya. Ah, quería aplicar... No, quiero mirar. Ya. Y mientras que Chris hace el... No, pero caché que estamos mal, pues si tengo que tirar tiburón, pues. Ah, perdón, ya dale. O sea, dale. Pero tengo que ser rápido acá. Si no, no funciona esto. La producción de reta. Pero fuera la... Pero después esto no se arregla en postproducción. Sí, era así. ¿Canal? Sí. Te puedes hablar. Si esto es como el programa La Junta donde la DJ interactúa también. Claro, donde pone la cámara, pone ahora para allá. Quería tener un micrófono. Me gustó. Sí, como en voz en off, así como Sí. de repente que pum. Sí. Vamos a poner otro micrófono. Como el del buenos días a todos. Claro. La botonera. Ah, perfecto. Para el volumen. Uy, está larga esta, es como un párrafo de ChatGPT. Dale. A ver. El Omar. escándalo de la semana. Feliz jugando con los sonidos. Necesito una canción, ¿cachai? Oye, esta pregunta está buena, pero creo que la hablamos largo y extendido durante. No entraría, pero dice: Omar Fogliadini mencionó que el PMF es más frágil que nunca por la velocidad de la competencia con IA.
¿Sientes que el PMF es algo que se alcanza una sola vez o que hay que estar validándolo todo el tiempo? Creo que lo hablamos. Te ganaste, Ya, pero te saca ganaste, otra, saca otra. te ganaste chupero también por sacar mala pregunta. Dale, Chuy. No, pues da Pablo. Ah, ya yo te pongo, pero tenés Sí, que po. poner el efecto. Tiburón, Ponte el tiburón. tiburón. Ponte el tiburón. Un poquito más abajo. Yo... Miau, triste. Caché que yo intuía que íbamos a hablar de ese tema. Iba a salir Sí. una pregunta y me adelanté. Ah, tiburón 3. Ese. ¿Y cuánto dura? ¿Te parece que el tiempo de activación es una métrica útil? ¿O es otra trampa para distraernos del churn? No, lo cacho. No veo la relación entre Sí. tiempo de activación con Churn. churn. Pero creo que el tiempo de activación no sé si es... ¿Tiene que ver con el ciclo de venta? Claro, yo creo que tiene que ver con el ciclo de venta. Lo que hablábamos de estar empujando para que cierre. No. Y yo creo que no. O el onboarding. Onboarding. Yo creo que es más onboarding. ¿Cómo hasta qué punto empujáis el tiempo de activación? ¿Una cosa así? Es que en ciclo de venta estaría ligado al PMF. En onboarding. Miren, tengo una vuelta para esto. En onboarding también pasa algo. Que es cuando tú tienes que estar empujando Claro. mucho Esas a la sensaciones. contraparte, esa sensación. Sí. Y ocurre mucho en ese tiempo de activación cuando la contraparte no está como Empujando. por su lado, es indicio. un mal indicio de PMF. Sí. Y dándole una vuelta a eso, un tiempo de activación larga podría estar escondiendo un churn inevitable porque estáis tratando de resucitarlo o de... Exactamente. Claro. Y ahí está la relación directa con el churn. Es que tanto esfuerzo tenéis que hacer para que la contraparte se mueva para Exacto. llegar a ese hito de Exactamente. lo cerramos y al Porque mes siguiente si le- te chorneó el weón. Porque si le sirve tanto, Sí, pues. la persona te va a estar persiguiendo a ti. Exacto. Es así de simple. Sí, po. Y eso se siente, se ve y se siente. puede medir en el tiempo de activación. Ya, y cuesta. Y ese es un punto y hay que como transmitirle a los equipos, manejar esa tensión entre ser esforzado, jote y hinchar a la contraparte y darte cuenta que sistemáticamente las contrapartes no están respondiendo a esos esfuerzos. Y no es definir cómo son 3 WhatsApp, 5 llamadas y no sé qué, pero también hay que estar observando constantemente esa tensión. Porque a veces sí necesitáis perseguirlo y una vez que están implementados o que ven el primer aha moment, ellos te empiezan a perseguir a ti. El time to value también. Y que me defináis Chubaca o aplausos, pero creo que le logré. Le diste vuelta. Le di vuelta a la pregunta. Le diste vuelta. Pero es que yo creo que... Yo Chubaca también no me veré con Chubaca. Yo creo que no era una pregunta difícil, weón. No, pero era. Nos costó, pero logré. Pegar eso. Que no sé eso. Terminator. Terminator, que no la he visto. ¿No has visto Terminator? Sí, pues lo hemos hablado varias veces. ¿No que tenéis buenos lags? Sí. No, pero. No he visto Terminator, no he visto Friends, no he visto... No, pero es que Friends, bueno, la Anto es fanática. ¿Qué Pero, Friends? ya, Hay que verla, ¿no? sí. No, Terminator no puede ser que no la hayáis visto. Tenemos otra sección. Skynet. La recomendación. Pero estamos. No se recomiendo nada. Ya, bueno, pensemos en algo. Vamos a recomendar los libros de Shannon. Eso. Vean a Shana Ellis con su test de... ¿Cómo se llama? De Shana Ellis test. Claro. Oye, nada, bueno, entretenido capítulo. La recomendación es vivan el PMF mientras evoluciona Y cambia. y cambia. Qué jugoso. Ya, yo tengo una, pero... En serio, ya, pero es que estábamos cerrando, pero dale. Algo choro el Lenis Podcast. Está re choro. Ahí se lo recomiendo, un ex Airbnb que entrevista a gallos bien potentes. Y Ya te también... ganaste los aplausos, ya. Gracias. Ya. Porque me diste Chewbacca, pues, weón. Sí, no, mira, te ganaste un aplauso. Y también les recomiendo seguir el YouTube de YC, que están teniendo conversaciones bien interesantes, moderado por Gary Tan, que es un gallo muy, muy bueno que reemplazó a Sam Altman ahí en YC. ¿Y qué es esto? ¿Cómo le despedí? El tiempo. Ok. Justo. Justito. Sí. Ya esperemos a que llegue. 3, 2, 1. Ya. Chao, chao. Chao.